¿Qué tal? ¿Cómo están mis alumnos invisibles? Tanto gusto en saludarles. Dios les bendiga. Hoy continuamos en el estudio del libro del Apocalipsis. Hoy llegamos al capítulo 7. Espero que usted haya visto las clases pasadas. Si no, los invito a que puedan buscar en YouTube las clases de los capítulos 1 al 6. Repito, hoy vamos a arrancar con el capítulo 7 de este hermoso libro, el libro del Apocalipsis. Así que espero que tengan su Biblia abierta, papel y lápiz para hacer las anotaciones que ustedes crean convenientes. Que Dios nos bendiga, pues, en este transitar de este capítulo 7. Yo les comentaba en la clase pasada que el orden de los eventos del libro del Apocalipsis no es del todo fácil seguir. Me he preguntado si Juan nos muestra cuadros de los eventos futuros sin poner necesariamente el punto o el enfoque en la cronología. Pero creo, por supuesto, que hay una cronología en el libro del Apocalipsis, obviamente. Pero lo cierto es que hay diferentes escuelas de interpretación del Apocalipsis, donde cada escuela tiene en particular una manera de interpretar los hechos. En cuanto a la escatología, los acontecimientos de los últimos tiempos, hay tres escuelas fundamentalmente. La escuela pretribulacionista, que enseña que Jesucristo viene por su iglesia antes de la gran tribulación. La escuela mid-tribulacionista, que Jesucristo vendrá por su iglesia a la mitad de la gran tribulación, es decir, los 3 años y medio de la primera parte, o de la segunda parte, mejor dicho, de la gran tribulación. Y la escuela post-tribulacionista, que Jesucristo viene al final de la gran tribulación. El punto de vista más ampliamente sostenido y enseñado por la mayoría de los exégetas y comentaristas bíblicos es el pretribulacionismo. Hemos enseñado que a partir del capítulo 4 del libro del Apocalipsis, la iglesia ya no estará en la tierra durante el desarrollo de los eventos, de los juicios, de los 7 sellos que ya hemos visto, las 7 trompetas que veremos posteriormente, y las 7 copas, etc. Bueno, soy de la opinión que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Entonces este va a ser el punto de vista que vamos o que estamos desarrollando, mejor dicho, en este estudio. Y muchos comentaristas son de la opinión que el capítulo 7 es un paréntesis entre el desarrollo del 6º y 7º sello, como hemos visto realmente, donde se llevan a cabo 2 eventos importantes. Un doble evento en la tierra y otro evento en el cielo. Entonces este capítulo 7 va a ser la respuesta a la pregunta con la que finaliza el capítulo 6. El capítulo 6 finaliza con esta pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie? Entonces viene, diríamos, este paréntesis del capítulo 7 que vamos a considerar ahora. Así que bienvenido, que Dios te bendiga. Bueno, vamos a ver en primer lugar un doble evento, un doble evento que registra este capítulo 7, los versículos 1 al 8, que me permito leer rápidamente para ustedes. Voy a leer en la nueva versión internacional, que es la versión que he estado usando en este tiempo. Después de esto, dice Juan, vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente
de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Bueno, como verán, a partir del versículo 5 hasta el versículo 8 se nombran las 12 tribus de Israel, donde se dice que de cada tribu habrá 12,000 sellados, en total 144,000 sellados. Aquí, antes de esto, notamos que los 4 ángeles que detienen los 4 vientos de la tierra. Así dice el versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. En el Apocalipsis notamos, como seguramente ustedes ya han visto, un ministerio sin precedentes de los ángeles como en ningún otro libro de la Biblia. Los ángeles son nombrados en este libro del Apocalipsis por lo menos 74 veces. No hay otro libro, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, en donde veamos la actividad angelical como la vemos en el libro del Apocalipsis. Entonces, en el libro del Apocalipsis vamos a notar un ministerio de los ángeles sin precedentes, como repito, en ninguna otra parte del libro de la Biblia. Aquí en el capítulo 7 nos encontramos con que Juan vio a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Con la palabra ángulo, Juan expresa lo que hoy conocemos como los 4 puntos cardinales de la tierra: norte, sur, este y oeste. De hecho, hay una versión en español, se llama La Palabra, así se llama la versión, La Palabra, que dice así: después vi 4 ángeles de pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. Y por su parte, la Biblia de las Américas, como la traducción en lenguaje actual, dicen los 4 extremos de la tierra. De modo que estos 4 ángeles estaban a punto de desatar los vientos que traerían más calamidades a la tierra. No olvidemos que según Hebreos 1:14, los ángeles son espíritus dedicados al servicio divino. Ahora bien, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 24, vemos como el ángel del Señor, a raíz del pecado de David, mató a 70,000 personas. Esto ustedes pueden ubicarlo en el segundo libro de Samuel, el capítulo 24, el versículo 16. Es decir, un solo ángel mató, según este relato, 70,000 personas. Hasta el punto que el Señor le dijo al ángel: basta, detén tu mano. Por su parte, en el Salmo 78, el versículo 49, habla de todo un ejército de ángeles destructores. Estos 4 ángeles que Juan se refiere en este capítulo, de repente dice que, o mejor dicho, estaban listos para desatar. Desatar es como romper o abrir los vientos y hacer daño a la tierra y al mar. Pero de repente surgió otro ángel que le gritó a los 4 ángeles: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. No sabemos quién haya sido este ángel, pero al parecer es un ángel de un mayor rango que le da órdenes a los 4 ángeles que estaban listos para desatar los 4 vientos de la tierra a que no hagan daño, que se detengan en la ejecución de los daños. Ahora, no solamente los ángeles son mensajeros de Dios, como ya podemos ver nosotros, también son los vientos que aquí aparecen. Vemos en la Biblia que los vientos son los siervos y agentes de Dios. Por ejemplo, el Salmo 104, el versículo 4 dice que Dios hace a los vientos sus mensajeros.
Dios hace a los vientos sus mensajeros. Y el Salmo 148, el versículo 4 dice, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. De modo que los vientos están a la orden, a la disposición de Dios para ejecutar su palabra, para ejecutar su voluntad, para ejecutar sus juicios. El profeta Jeremías en el capítulo 51, versículo 16, dice que Dios saca de sus depósitos el viento. Por supuesto, esto es retórica, esto es poesía, pero lo que se quiere mencionar aquí es una realidad. Los vientos están bajo el control de Dios y por eso es que Dios los usa según sean sus planes. Por ejemplo, en Génesis 8.1 recordarán ustedes que luego del diluvio, Dios hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. ¿Hacia dónde se fueron las aguas? Bueno, fueron formando los océanos, fueron formando los mares, fueron formando los lagos, etc. Pero fue a la orden de Dios que Dios hizo que soplara el viento y se llevara las aguas. Y por ejemplo, la plaga de las langostas con las que Dios asoló la tierra de Egipto fue producto del viento del este que Dios levantó. Dice, Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo todo ese día y toda esa noche un viento del este que soplara sobre el país. A la mañana siguiente el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron a todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Dice que nunca antes hubo semejante plaga, ni habrá después. Así que Dios usó el viento para traer una plaga de langostas que invadió toda la tierra de Egipto. En otros textos de la Biblia observamos el papel del viento, cumpliendo también los propósitos divinos, como en el libro de Números, por ejemplo, el capítulo 11, los versículos 31 al 32. Dice que el Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Noten otra vez, los vientos como mensajeros de Dios trajeron codornices del mar y la invadieron, o mejor dicho, trajeron la alimentación al pueblo de Israel, en el campamento de Israel. Y en Jonás 1.4 leemos que el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Esto es el relato cuando Jonás desobedeció al Señor y se fue a Nínive y Dios hizo levantar una fuerte tormenta en el mar. Lo que quiero especificar con todas estas citas bíblicas es que Dios tiene el control de los vientos y los usa para sus propósitos. Y aquí están 4 ángeles que están listos para desencadenar, para que los vientos abatieran a la tierra, pero de repente llegó un ángel, me imagino que con un rango superior, bajo las órdenes, por supuesto, del Señor, para que detuviesen, que no hicieran daño hasta colocar en la frente de los siervos del Señor el sello de Dios. No podemos pasar por alto en este contexto cuando se levantó aquella tempestad en el mar, ¿recuerdan? Y los discípulos, al verse en peligro, clamaron a gran voz al Señor para que los salvara. Esto está en Marcos capítulo 4, los versículos 35 al 41. Dice que inmediatamente Jesús le habló al viento diciéndole, calla, enmudece. Y dice que el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. A lo que los discípulos dijeron, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Notan entonces que ellos se quedaron pasmados porque quien estaba con ellos en el barco o en la barca le dio la orden
al viento y al mar para que se callara, para que se calmara, e ipso facto hizo silencio y se calmó todo y ellos quedaron asombrados. Es decir, que los vientos obedecen a la voz del Señor. Dios saca los vientos de sus depósitos y los vientos son parte del propósito de Dios. Ahora bien, estos 4 ángeles, dice aquí, estaban deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Los vientos entonces hablan aquí de los juicios de Dios. Y estos son específicamente sobre la tierra, el mar y la vegetación. Como dice el versículo 2 de este capítulo, la segunda parte, se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. Estaban esperando el momento, diríamos, oportuno para desatar los vientos, pero inesperadamente, repito, entró o surgió otro ángel que venía del oriente con el sello de Dios, que ya vamos a ver, que gritó con potente voz a los 4 ángeles y les dijo: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Ahora veamos los 144,000, porque dice aquí: no hagan daño hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 de todas las tribus de Israel. Nos preguntamos ahora quiénes son estos 144,000 siervos de Dios que fueron sellados. Ustedes recordarán seguramente, o ya saben, que los testigos de Jehová dijeron, porque ya vamos a ver, ¿no? Ellos dijeron que los 144,000 eran ellos, hasta que sobrepasaron esa cantidad o ese número. Entonces acomodaron las cosas y dijeron que los 144,000 era un grupo selecto de los testigos de Jehová que iban a estar en el cielo, y que el resto de los testigos de Jehová estarían aquí en la tierra. Ellos cambiaron, por supuesto. Otros hacen esfuerzos al espiritualizar este pasaje, haciéndolo ver como un grupo simbólico de todos los creyentes. Es decir, para otro punto de vista, los 144,000 representan a todos los creyentes. Esto se llama la teología del reemplazo. La teología del reemplazo, que enseña que la iglesia ocupa ahora el lugar que le pertenecía a Israel. Por supuesto, Pablo dice que Dios no ha desechado a Israel. Dios tiene planes específicos para el pueblo de Israel. Así que no creemos que la iglesia ocupa ahora el lugar que le pertenece al pueblo de Israel. Pero esta es la teología del reemplazo, y ellos dicen que los 144,000 es un grupo representativo, por así decir, del pueblo de Dios. Si uno lee literalmente, como es el primer principio de la interpretación de la Biblia, no hay duda que los 144,000 son judíos. Dice aquí 12,000 de cada tribu. Y aquí especifica las 12 tribus de Israel. Y es verdad, hoy por hoy no hay ningún judío que pueda decir o que pueda identificar a qué tribu pertenece. Eso se perdió en el tiempo. Es posible que algunos estén haciendo algo de malabarismo para ver de dónde procede, de qué tribu, pero definitivamente no es posible. No hay manera que ningún judío hoy por hoy diga a cuál tribu pertenece realmente. Pero creemos que Dios conoce siendo que Dios, mejor dicho, conoce todas las cosas, sabe quiénes forman parte de cada tribu y Dios mismo lo va a escoger. Así que no hay problema. Este es un asunto de Dios, no es un asunto de los hombres. Y la misión de los 144,000 de estos sellados es predicar el evangelio. Y estos serán los instrumentos de Dios que proclamarán el evangelio durante la gran tribulación, para que se cumpla Mateo 24:14,
¿Qué dice Mateo 24:14? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Con esto entonces queremos señalar que estos siervos de Dios, estos 144,000 judíos, serán los instrumentos de Dios, los evangelistas de Dios, para predicar el evangelio durante el tiempo de la gran tribulación. Y ellos tendrán un salvoconducto de parte de Dios durante la gran tribulación. Eso quiere decir que ellos no van a sufrir muerte. Es posible que sufran persecución, pero no van a sufrir muerte. Serán protegidos por Dios para que no se les haga daño durante ese tiempo en que se predicará el evangelio de Jesucristo. Y dice en el capítulo 14, que es un capítulo que vamos a ver un poquito más adelante, que también habla de los 144,000, creemos que es el mismo grupo, por supuesto, llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Así dice 14:1. Y creemos que esto no hay que verlo de forma literal. No es que tenían aquí el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Yo creo que esta es una manera de decir que ellos tenían la protección de Dios. Un sello significa propiedad y significaba también protección. De modo que al decir que ellos tenían en su frente escrito el nombre del Cordero y el nombre del Padre, repito, no es que literalmente estaba eso aquí, sino que ellos tenían la protección y el cuidado del Señor para que la gente no les hiciera daño durante ese tiempo. Como los tres amigos de Daniel, ¿recuerdan? Los tres amigos de Daniel que fueron arrojados al horno de fuego y que al salir del mismo, dice Daniel 3:27, el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado, es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Como estos tres amigos de Daniel que fueron preservados del fuego en el horno de fuego, así estos 144,000 van a ser guardados, preservados por el Señor durante los 140, los días de la tribulación, con el propósito de anunciar el evangelio a todas las naciones. Será un gran movimiento de evangelización, como vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, desde los versículos 9 al 17, vamos a ver aquí dos grandes multitudes. Dice 9 y 10. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, y vestidos de túnicas blancas con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Este es el primer grupo, la primera multitud. Después vamos a ver el segundo grupo, que está conformado por ángeles. Entonces, esta primera multitud, dice la Biblia, que fue tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, tan grande que nadie podía contarlas. Actualmente, según la ONU, hay 195 naciones, y aquí están incluidas en este número de personas de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Dice el versículo 9 que era tan grande que nadie podía contarla. Y la multitud estaba vestida de túnicas blancas con ramas de palma en sus manos, y gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Ya hemos hablado de las túnicas blancas o de las ropas blancas, que es la vestimenta, por así decir, que tendrán todos los salvados.
y las palmas significa victoria, triunfo. Y están allí para darle al Señor toda la ovación que el Señor requiere. Y en el versículo 13 vemos que uno de los ancianos le pregunta a Juan, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? A mí me ha llamado mucho la atención porque este anciano, que sabía exactamente quiénes eran esa multitud de personas, le hace tal pregunta a Juan. Y Juan solamente le responde, Señor, tú sabes. Y él le responde, bueno, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ya veremos que durante los días de la gran tribulación, como ya les hablé, los 144,000 tendrán un ministerio evangelizador extraordinario y habrá un gran despertar espiritual y mucha gente conocerá a Cristo. Bueno, tal es así que dice que una gran multitud que nadie podía contar. Bueno, pero aquí hay otra multitud. La primera multitud es los que habían salido de la gran tribulación, como veremos, pero hay otra multitud formada por los ángeles. A partir del versículo 11, dice, todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este es el segundo grupo, la segunda multitud formada en este caso por ángeles. Dice que estos ángeles estaban delante del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Noten entonces, delante del trono, delante de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Esta imagen nos lleva al capítulo 4, donde Juan ve un trono establecido en el cielo y ve que alrededor del trono había 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos y además 4 seres vivientes. Ya hemos dicho que los 24 ancianos son representativos de la iglesia. Los 24 ancianos acá representan la iglesia. Hay un punto de vista que dice que son los 12 patriarcas y los 12 discípulos, pero creemos más bien que representan acá a la iglesia. Incluso hay otros que dicen que son ángeles, pero no pueden ser ángeles porque ellos dicen, nos redimiste para Dios. De modo que los ángeles no han sido redimidos. Los ángeles que pecaron, Dios los excluyó y los ángeles que están con él no necesitan de redención. Entonces por eso es que creemos que los 24 ancianos son representativos de la iglesia. Y los 4 seres vivientes se refieren a los ángeles que señalan o identifican a cada uno de los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos 4 seres vivientes, que otras versiones hablan de 4 animales, pero es cuestión de traducción simplemente. Estos 4 seres vivientes son los que anuncian la llegada de los 4 jinetes del Apocalipsis. Voy a regresar un momentico al capítulo 6, el versículo 1, y esto nos va a dar la orientación para el resto. Dice, vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí uno de los 4 seres vivientes. Oí uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno, ven. Miré, dice Juan, y apareció un caballo blanco. Entonces estos 4 seres vivientes son los que llaman la atención a Juan de los caballos que van surgiendo a raíz de la ruptura de los sellos. Bueno, delante entonces del trono, delante de los 24 ancianos y delante de los 4 seres vivientes, dice la Biblia que los ángeles se postraron. En el cielo hay un movimiento de adoración sin precedentes en la historia. Es decir, en el cielo
Va a haber mucha alabanza en el cielo, va a haber adoración. De hecho, lo hay, pero estamos hablando aquí en forma futurística. Entonces, y los ángeles decían amén. Los ángeles decían amén. ¿Y por qué decían amén? Me he estado preguntando, porque la multitud anterior gritaban, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero, y los ángeles decían amén. Es decir, había como una respuesta, una coral inmensa diciendo la salvación viene de nuestro Dios, y los ángeles ahora responden, dicen amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. No nos podemos imaginar lo hermoso, lo grandioso, lo bello, lo apoteósico que van a ser estas alabanzas en el cielo. Así que qué bueno que allí nosotros también estaremos. Ahora, hay una pregunta que debemos hacernos, es si habrá salvación durante la gran tribulación. ¿Se salvará la gente en la gran tribulación? Muchos interpretan textos bíblicos para decir no. Cuando Cristo venga ya no hay más manera de salvación, ya no hay más oportunidad, ya se cerró la puerta. Pero como hemos visto, Dios va a levantar a estos 144,000 judíos que finalmente aceptaron a Jesús como el Mesías, y ellos se van a esparcir por el mundo entero para anunciar y predicar la palabra del Señor, y ellos, por supuesto, va a hacer que mucha gente reconozca al Señor. A la pregunta de uno de los ancianos, a Juan, con respecto a la multitud que no se podía contar, que estaba vestida de blanco, ¿recuerdan la pregunta? ¿Quiénes son estos? ¿Y de dónde vienen? A lo que Juan responde, bueno, tú lo sabes, Señor. Me llama mucho la atención que aunque es un anciano, Juan usa Señor, como que dando la impresión que fuera realmente el Señor. Algunos piensan que pudiera ser el anciano de días, que es Jesucristo, y que por eso Juan habla o dice, Señor, tú lo sabes, Señor. La respuesta es, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Recordemos entonces que los 144,000 sellados serán los comisionados por Dios para predicar el evangelio a todas las naciones, de acuerdo, como ya les dije, a Mateo 24:14. Y de los salvados durante la gran tribulación, dice que son de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y que su número era tan grande que nadie podía contar. Por eso va a haber un movimiento increíble de evangelismo en medio de la gran tribulación. Dios tiene misericordia, claro está. Y esta gente, mucha gente va a conocer también a Jesucristo. Ahora, hay una pregunta que yo me he hecho y que con mucha razón creo que debo colocarla acá. ¿En qué momento de la tribulación fueron salvados? Porque la gran tribulación dura 7 años y ya veremos que todavía no ha terminado la gran tribulación. Vienen juicios de las trompetas, vienen juicios de las plagas, vienen juicios de las copas, que eso es parte de la gran tribulación. Entonces, entendemos que esta multitud que aparece allí es como un adelanto que hace Juan, un cuadro que presenta Juan de las personas que conocieron a Cristo durante los días de la gran tribulación. Entonces, ¿en qué momento de la tribulación fueron salvados? Tiene que ser a lo largo de los 7 años que dura la gran tribulación. Pero el asunto, como ya les he dicho, la gran tribulación hasta ese momento no ha terminado. No ha terminado. Faltan los juicios de las trompetas que veremos en la siguiente clase. La bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. Faltan las 7 plagas que está en el capítulo 15 y las 7 copas de la ira de Dios que está en el capítulo 16. Todo esto va a ser en el marco de la gran tribulación. Por eso
a mí me da la impresión que es como un adelanto del cuadro que presenta Juan de las personas que han de ser salvas durante la gran tribulación. Por eso yo les decía al principio que es un poco cuesta arriba seguir a Juan en cuanto al orden de los eventos del Apocalipsis, porque de repente cuadramos algunos eventos, pero descuadramos otros. Entonces, hay que leer esto con lupa, por así decir, meterle el ojo bien para poder llevar a cabo los eventos. Y no es fácil, no es una tarea fácil. Quizás entonces Juan se adelante a describir la multitud que se salvará en los días de la gran tribulación. Recuerden que en Mateo 24 el Señor dice que no habrá tribulación ni antes ni después de esa. Eso quiere decir, por eso se le ha puesto el nombre la gran tribulación, porque algunos dicen que la iglesia ha pasado por tribulación, y es verdad. La iglesia nació en medio de tribulación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos como el primer mártir fue muerto a pedradas, lapidado, fue Esteban, después fue degollado Jacobo, y hubo una gran persecución en el circo romano un poco más adelante, en la Edad Media. Actualmente hay una persecución contra la iglesia de Cristo. Tal es así que hemos leído recientemente de templos en Nigeria y en países africanos que son de corte islamista, cómo han incendiado los templos con las personas dentro. Entonces, la iglesia ha pasado por tribulación, pero esto es la gran tribulación. Dice Cristo que no ha habido ni habrá una tribulación como esta. Por eso nosotros creemos que en esos 7 años de la gran tribulación, la iglesia no va a estar acá sobre esta tierra. Ok, así llegamos al final del capítulo 7, pero creo que necesitamos culminar con las trompetas. Entonces, esto está en el capítulo 8, los versículos 1 al 5. Y con esta parte vamos entonces a terminar lo de las 7 trompetas. Voy a leer para ustedes capítulo 8 del 1 al 5, que dice así. Cuando el Cordero rompió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Bueno, llama la atención la media hora de silencio en el cielo. Así dice, hubo un silencio de media hora. Este silencio nos habla de un presagio terrible. Y el plazo de media hora es calculado en un criterio terrenal, pues el cielo no se rige con el tiempo del hombre. Este silencio entonces tiene que ver con una expectativa o un asombro de lo que vendrá a continuación, ya que ahora el libro puede abrirse. El libro hasta ahora no ha sido abierto. Solo se han roto o quitado los sellos. Recuerdan cuando comenzamos a estudiar esto, ¿verdad? Es un rollo que tenía 7 sellos. Entonces, en la medida en que se iba quitando el primer sello, Juan tuvo una visión. En la medida en que se quitó el segundo sello, Juan tuvo la siguiente visión. Ahora está quitando el 7º sello y aún el libro no se ha abierto. ¿Okay? Aún el libro no se ha abierto y solo se han roto o se han quitado los sellos. Entonces, con este último sello, ahora el libro está listo
para revelar su contenido. Y aunque la escena del séptimo sello toma lugar en el cielo, los resultados se ven en la tierra. Y luego de aquel silencio expectante, Juan ve a los 7 ángeles que están delante de Dios, a quienes se les dieron trompetas. Y las trompetas en la Biblia tienen varios propósitos. Y yo creo que uno de ellos, que es el que creemos que se refleja aquí, es la preparación para la guerra. Es el anuncio, es la voz de alarma para que el pueblo se prepare para lo que viene. Así que en la Biblia las trompetas juegan un papel importante, tienen varios propósitos, pero creemos que aquí es una preparación, es un anuncio, es una alarma para que la gente se prepare para las cosas que vienen a continuación. Yo he venido diciendo que el mundo cada día va al traste, cada día las cosas se pondrán peores. El mundo no va a mejorar de ninguna manera. El mundo no va a mejorar. Creo que ya ha tomado un curso donde ya no hay manera de frenar lo que viene para el mundo. Y nosotros lo estamos viendo. Solo basta ver la prensa, solo basta considerar, estudiar las cosas que están pasando en el mundo para darnos cuenta de esta realidad. Así que hay un silencio expectante y Juan entonces ve a 7 ángeles que están delante de Dios con sus trompetas para anunciar, por supuesto, los juicios que están por suceder. Y todo esto en el marco de la gran tribulación. Y estas trompetas anuncian que el reino de Satán está por ser derrumbado. Y el Mesías viene para tomar el trono. Al hacer este estudio, yo estaba pensando que Cristo viene a reinar sobre escombros en esta tierra, porque va a haber una destrucción tal. No olvidemos que en los primeros sellos, cuando se desaten los sellos, dice que murió una cuarta parte de la tierra. Supongamos que seamos 8.000 millones de habitantes. En una de las primeras de cambio hubo casi 2.000 millones de muertos. Después habla otra vez que murió una cuarta parte de la gente de la tierra. Entonces vamos a pensar en una cuarta parte de los 6.000 millones que quedaron. Va a haber un gran terremoto, va a haber una destrucción fatal. Entonces yo me puse a pensar, la verdad es que Cristo va a poner orden en el caos, va a poner orden en el desorden, y Cristo va a reinar sobre una pila de escombros de lo que lamentablemente va a pasar sobre este mundo. Así que Satanás va a ser derrumbado y el Mesías viene a tomar el control del universo, de la tierra. Ahora entra en escena otro ángel con un incensario de oro que contiene las oraciones de todo el pueblo de Dios. Creemos que esas oraciones subieron, dice aquí, con el incienso hasta la presencia de Dios. Y esas oraciones son en parte de aquellas almas de los que habían sufrido el martirio. Eso está en Apocalipsis 6:10, cuando dicen: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Pero también hay otro texto en el capítulo 5, el versículo 8, que dice así: cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este cántico. Así que esas oraciones, esas oraciones tienen que ver con los que salieron de la gran tribulación, pero también con las oraciones del pueblo del Señor anteriormente, que llegaban hasta la presencia del Señor. Y mientras las oraciones subían a la presencia de Dios, el ángel tomó el incensario, que ya no tenía las oraciones,
y lo llenó con brasas o fuego del altar, las cuales arrojó sobre la tierra. Permítame hacer aquí un paréntesis para decir que nuestras oraciones suben con olor fragante ante la presencia del Señor. No por nuestra condición, no por lo que nosotros seamos, sino por los méritos de Cristo. Así que sus oraciones y mis oraciones son elevadas a la presencia del Señor y Dios responderá conforme a su bendita voluntad. Bueno, aquellas oraciones se quedaron allá en el cielo y el ángel tomó aquel incensario y lo llenó con brasas o fuego del altar, las cuales arrojó sobre la tierra. Esas brasas, que traduce la Nueva Versión Internacional, brasas, representa entonces el preludio que anunciarán las 7 trompetas, ya que al arrojarlas a la tierra, dice, se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Creemos que estas cosas son ciertas, son literales. Aquí hay algo que sobrepasa nuestro entendimiento realmente. Pero del cielo vinieron esos juicios. Pero esto es un preludio, esto es un anuncio. Es decir, los truenos, los estruendos, los relámpagos y el terremoto, eso es simple y llanamente un preludio. Algunos comentaristas bíblicos son de la opinión que los juicios que traerán las 7 trompetas se darán en la segunda mitad de la gran tribulación y serán mucho más aterradores que los primeros juicios. Hasta ahora hemos tenido juicios, los 7 sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, que trajeron toda una mortandad, todo un juicio, pero estamos hablando de la primera parte de los 7 años de la gran tribulación. Con las trompetas se da inicio a la segunda parte de la gran tribulación. Los juicios aquí serán mucho más severos. Los juicios aquí serán mucho más duros para la humanidad. Y entonces, con el rompimiento del 7º sello, entonces se inicia la segunda parte de la gran tribulación. Y la rigurosidad de los juicios divinos se van a acrecentar hasta culminar con las 7 copas de la ira que se registran en el capítulo 16 de este libro y que estudiaremos a su debido tiempo. Bueno, este es el recorrido que hemos hecho de este capítulo 7 hasta el capítulo 8, versículo 5. Esperamos que todas estas cuestiones que seguramente le han surgido a ustedes en su mente puedan anotarla y que todos seamos como los hermanos de Berea, que cuando Pablo les enseñaba la palabra y posteriormente ellos se iban, ellos estudiaban más a profundidad con las escrituras que ellos tenían a la disposición, que era el Antiguo Testamento. Bueno, ustedes tienen la Biblia. Yo espero que ustedes hagan las investigaciones correspondientes. Yo les dije anteriormente que hay diferentes escuelas de interpretación del libro del Apocalipsis. Muchas de estas escuelas tienen un basamento bíblico, escritural, que tiene su sentido, pero la Biblia hay que interpretarla en su conjunto. Así que yo les invito a que ustedes hagan lo propio, ¿ok? Ya ustedes pueden repasar esta clase, ustedes pueden investigar por su propia cuenta, busquen en la Biblia, consigan una concordancia, hagan el estudio que consideran conveniente, porque de esta manera ustedes van a ser enriquecidos con la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, será hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias. Ha sido un placer para su servidor compartir esta palabra. Y a partir de la próxima clase, entonces vamos a estudiar las 7 trompetas. A partir del capítulo 8, el versículo 6. Espero que lean esta cita 8, 6 en adelante, para que cuando nos volvamos a ver ya ustedes estén al tanto del contenido de estas trompetas. Dios les bendiga. Gracias por
compartir con su servidor este tiempo.